Estamos conversando con Ricardo Rojas, que es autor de El Amanecer. Ricardo, ¿por qué es importante la novela en el mundo de las ideas? Bueno, la idea de escribir esta novela surgió a fines de los años 80, luego de haber leído la obra de Ayn Rand. Yo era un estudiante joven y veía que, por ejemplo, La rebelión de Atlas, la obra cumbre de Ayn Rand, mostraba a dónde podía llegar Estados Unidos siguiendo ciertos principios filosóficos, pero que se veía como una novela distópica de algo que era muy difícil que ocurriera. Y yo a esa altura veía que América Latina y Argentina particularmente no estaba muy lejos de llegar a eso. Entonces se me ocurrió llevar ese mismo, digamos, el mismo argumento trasladado a la Argentina de los años 90 y hacia dónde se podría llegar. Para desgracia mía, la primera edición de esa novela es del año 95 y en aquel momento parecía una novela distópica y hoy parece el diario de ayer de Buenos Aires, ¿no? Es decir, muchas de esas cosas, lamentablemente el colectivismo tiene una lógica, de modo que si vos cometés ciertos errores, no vas a poder escapar de ciertas consecuencias. Y eso se está viendo en Argentina y en muchos países de América Latina, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto a la hora de escribir la novela, Ricardo? Bueno, el mayor reto fue escribir algo que no pareciera una simple adaptación de las ideas de Ayn Rand y tocar algunos temas propios de América Latina, muchos vinculados con el derecho, ¿no? Yo soy abogado y tengo esa inclinación o ese sesgo, pero buena parte de los problemas que tenemos en América Latina parten de nuestras concepciones jurídicas, a diferencia por ahí en la tradición norteamericana donde el derecho es un poco diferente. Entonces, lo que sí quería plantear era muchos problemas que nosotros tenemos como consecuencia de la intervención permanente del Estado a través de las leyes. Y entonces por eso es que hay personajes que discuten si un liberal debería o no intervenir en política, si la política es un camino para pelear por la libertad o un auténtico liberal debería abstraerse del Estado y tratar de luchar por otro lado. Ese tipo de planteos morales se presentan en la novela. Y bueno, no te voy a contar cómo termina porque quiero que lo lean. ¿Tienes algún personaje favorito? Bueno, probablemente Leonardo Lagos, que es un poco el eje central de la novela, es mi personaje favorito. Yo me identifico mucho con algunos aspectos de varios personajes, pero posiblemente Leonardo sea el que encarna buena parte de mi pensamiento en ese momento que la escribí. No eres el abogado desencantado en la novela. Ahí hay un poco de eso, ¿no? Yo mismo ahí transmito el propio dilema que yo tenía, ¿no? ¿Qué debería hacer yo que tenía 20 y pico de años en esa época? Y en Argentina empezaba, después de un gobierno militar, a volver a ver actividad política y partidos políticos, y los liberales trataban de organizar un partido político. El gran dilema era si era una buena alternativa luchar en algo pequeño adentro del sistema, que te termina comiendo el sistema, o uno debería tratar de irse del sistema y tratar de hacer los cambios por otro lado. Ese dilema, que al día de hoy no lo tengo resuelto, estaba muy presente en mí, por eso los dos personajes, que tenían algo de mi propio pensamiento. Yo no tenía en claro eso en ese momento. ¿Quién debería leer la novela, Ricardo? Yo creo que cualquiera, en realidad cualquiera que tenga interés en tal vez profundizar un poco en los problemas de la sociedad, o sea, de problemas de la organización social, y no solo en los problemas políticos, sino en los problemas de valores. La política, en el fondo, es la expresión del tipo de valores que tienen las personas que se relacionan unas con otras. Y fundamentalmente en El Amanecer, más que una discusión sobre política, hay una discusión sobre valores. Y desde ese punto de vista creo que a todos les puede servir en algo, aunque no estén de acuerdo. En ese contexto, ¿es cierto eso de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? De alguna manera sí, bueno, hay un personaje, Leonardo Lagos lo dice, creo, en algún momento eso. Ahí está la gran discusión, porque uno podría decir, bueno, pero yo no me merezco esto y estoy viviendo aquí, y qué culpa tengo yo de estar viviendo aquí. Posiblemente muchos argentinos o muchos venezolanos o muchos cubanos estén pensando, bueno, pero yo no me merezco esto. Ahí esa frase, en definitiva, lo que trata de mostrar es, depende de los valores
que generalizadamente son sostenidos en una sociedad, dependerá de para dónde vaya la sociedad. Pero desde el individualismo metodológico uno puede decir, aún en ese contexto hay muchas personas que tienen valores distintos, pero que están sometidas a las reglas de esa sociedad o de ese estado, ¿no? Ricardo, una novela como El Amanecer, ¿tiene algo en común, digamos, con El Otoño del Patriarca, El Recurso del Método o El Señor Presidente? Sí, en el sentido de ser, de tratar de mostrar formas de, o sea, discusiones que tienen que ver con el ámbito de la sociedad, de la política, de la interacción humana, de la realidad cotidiana de todos nosotros. En ese sentido sí, y trata de mostrar además un mensaje final, ¿no? Que al mismo modo que Ayn Rand lo intuía y tal vez, yo creo que la rebelión de Atlas quedó como para una continuación, ¿no? Es decir, yo hubiera querido ver qué pasaba después en la quebrada de Galt, con esa gente que se fue a vivir ahí. El Amanecer un poco te muestra, bueno, pero cómo viviría esa gente en esa sociedad ideal también, ¿no? Un poco de eso. Durante el tiempo que escribiste la novela, ¿hubo algún momento que te presentó algún tipo de reto particular? Sí, bueno, en primer lugar porque uno, y sobre todo cuando es mucho más joven, quiere escribir la novela perfecta. Después te das cuenta que en realidad lo mejor que uno puede hacer es dejar que las ideas fluyan y escribir. De hecho, cuando se reeditó, ahora, 20 años después, me dijeron, bueno, ¿querés cambiarle algo? Y probablemente yo le cambiaría muchas cosas, pero dije, no, esto fue el producto, las novelas no se cambian, es como una escultura, vos una escultura no la vas a ir a retocar 20 años después, es lo que yo pensaba. Y el reto era tratar de llevar ciertas ideas lo más adelante posible, ciertas discusiones. En algún momento hay tribunal del pueblo donde están representados cada uno de los sectores de la sociedad para juzgar a un gobierno no como jueces objetivos, sino como representantes de ciertos sectores. Y lo que trata de mostrar la novela era la malignidad que encarnaba cada uno de esos sectores. Escribir eso fue un reto, porque en realidad yo tenía que escribir en carilla y media el discurso que sintetizara el pensamiento del sindicalismo, por ejemplo, o de la iglesia, o de la justicia. Hubo varios retos, hubo varios discursos durante la novela que me llevó bastante tiempo a escribir. Habrás recibido muchos comentarios sobre la novela. ¿Tienes alguno favorito, alguno que guardes con entusiasmo, con cariño, con Bueno, muchos. La admiración? gente fue muy... si bien fue la primera edición fue una edición casera de alguna manera, tuvo una distribución tan grande que hasta hubo, creo que una amiga común, Judy Nagy, en Ecuador, una señora norteamericana, que un día publicó una versión pirata del Amanecer en Ecuador, y tiempo después la conocí, me quería pagar derechos y qué sé yo, pero me dijo, mire, esta novela me pareció tan buena que no podían dejar de leerla a los ecuatorianos, entonces se hizo su edición y la vendía o la repartía, la regalaba. Y ese tipo de gestos hubo muchísimos, y la verdad que sí, y ahora que se está reeditando, que recién empieza a circular nuevamente, ya estoy recibiendo también muy buen feedback. Sobre todo ahora en Argentina, porque en realidad lo que muestra el Amanecer allí es muy parecido hacia donde estamos ya llegando en Argentina hoy. Tú has escrito, entre otro montón de cosas, sobre el constitucionalismo en Cuba. Sí. Y ¿algo de esos estudios influyeron en la novela o al revés? Porque bueno, la novela es previa a tus estudios sobre el constitucionalismo Seguro. en Cuba. Yo creo que el Amanecer me sirvió mucho para terminar de ordenar mis ideas y poder luego dedicarme a escribir sobre temas teóricos o filosóficos. Obviamente cuando decidí ponerme a trabajar sobre Cuba, que publiqué 2 libros, uno que analiza los derechos en Cuba desde propios textos constitucionales y sentencias cubanas, y después el otro libro, Elementos de Teoría Constitucional. Obviamente mi formación ya estaba muy influida por el Amanecer, ¿no? Que, digamos, yo creo que el Amanecer me sirvió más que nada a mí mismo para terminar de formar mis ideas. Si tuvieras que recomendarle a un futuro lector una escena, un capítulo particularmente
que le debería poner especial atención. ¿Tendrías algo que recomendarle? Hay 2 o 3 escenas, una de ellas posiblemente sea la de la sentencia de juicio. O sea, yo lo que replanteé en un momento de la novela es algo parecido a lo que estaba pasando en Argentina en el momento, que termina un gobierno militar y se juzga a los militares que habían hecho el gobierno anterior. En Argentina fueron condenados a prisión perpetua en un juicio del cual yo fui secretario en su momento, en ese tribunal. Y entonces lo que yo hice fue recrear esa situación y no juzgándolo desde el punto de vista de la justicia objetiva, sino desde el punto de vista de los grupos sociales que juzgan a un gobierno militar. Esa sentencia creo que es algo interesante y se puede leer incluso si alguien no quiere leerse las 400 y pico de páginas, en ese capítulo se va a encontrar con una reseña de lo que para mí es lo peor de cada una de las estratificaciones de la sociedad y luego la explicación de Leonardo Lagos sobre lo que debería ser la justicia en una sociedad. Creo que para mí, eso me llevó mucho tiempo escribirlo y creo que es posiblemente lo más importante. Finalmente, Ricardo, si estuviéramos en la televisión y te dijeran, tienes 30 segundos para resumir El Amanecer, ¿puedes hacerlo? Y yo diría, primero, tomar conciencia de que las ideas no son gratuitas, que tienen consecuencias, que uno antes de actuar debe pensar y si toma las decisiones equivocadas va a tener las consecuencias equivocadas. Y a nivel sociedad, y a nivel comunidad, si mucha gente toma decisiones equivocadas, el final va a ser inexorable. O sea, la situación actual de Argentina o de Venezuela o de Cuba no es producto de la casualidad o de alguna influencia maligna, sino de propias ideas, de propias malas decisiones tomadas por la gente. Mi mensaje sería, piense antes de actuar y profundice sus ideas filosóficas antes de tomar las decisiones. Muchas gracias, Ricardo, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.